Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de proyectos y en este caso, pues, quiero compartir con ustedes un tema que, bueno, que es importante, ya les había mencionado, que vamos a estar tratando. Y pues, en este caso trata de eh, lo que es los sistemas de generación, sistemas de respaldo. Bien. Como les decía, en sus proyectos, algunos de ustedes van a necesitarlo, otros definitivamente no, pero igual siempre es mi deber darles a conocer este tipo de contenido que es importante en este caso y que obviamente, si ustedes lo aplican, les puede servir en un futuro cercano. Bien, el tema es sistema de generación de emergencia o de respaldo. En este caso, pues ya lo manejan ustedes. Hay unos apartados en el proyecto que se toca o se trata este tema, ¿verdad? Pero igual la aplicación o no va a depender del proyecto que ustedes hagan al final. Entonces, los generadores de emergencia eléctrica se instalan para sustituir o complementar la fuente primaria en caso de que falle o no tenga suficiente capacidad para alimentar la carga conectada. Siempre es muy raro que se utilice sistemas de respaldo para complementar una carga. Es muy raro. Sí sé, y sí es muy común que se utilice en este caso para sustituir, en este caso, cuando falle la energía, cuando hay un corte programado, entonces obviamente tenemos la planta de respaldo que me va a estar entregando la energía que obviamente necesito yo para estar funcionando normalmente, ¿verdad? Llámese el comercio, llámese industria o llámese una casa comercial, etcétera. Si las razones de su instalación, si las razones de su instalación son de tipo económico, se conocen como generadores de respaldo de stand-by. Si son para protección o seguridad de las personas, se les llama generadores de emergencia. En este caso, pues tenemos dos casos diferentes. Por ejemplo, podríamos decir que son de tipo económico. Estos tienen que ver más que todo, por decirlo así, podríamos instalar, por ejemplo, en lo que son bancos, que de repente no es una actividad propiamente vital, pero obviamente sí tiene que ver con la parte económica, o de repente el comercio o la parte industria, ¿verdad? Que están en pleno proceso productivo. Entonces, obviamente, eso me imposibilita estar parado. Entonces, para no estar parado, tengo mi sistema de respaldo, que en este caso es un sistema de standby. Y en este caso, decisión de protección o seguridad de personas se le llama sistema generador de emergencia. En este caso, cuando estamos en edificios, a veces los edificios tienen, póngase la idea que en nuestro país tenemos edificios, si no me equivoco, de hasta 30, 40 pisos. Pero en otros países tenemos edificios de hasta 110, 150 pisos. Entonces, obviamente, imagínense ustedes están en el piso 100 y les toca bajar. Entonces, obviamente, como no hay energía, ustedes tendrían que bajar por la grada, ¿verdad? Y bajar 100 pisos por grada, entonces se complica un poco. Entonces, estos sistemas de emergencia habilitaría ciertos, de repente, digámoslo así, ciertos elevadores o iluminaría ciertas áreas del edificio, en este caso que serían las rutas de evacuación para poder salir del edificio. O en el caso, por ejemplo, de un hospital, están en medio de una operación en los quirófanos, entonces al irse la energía, viene el sistema de respaldo y entra automáticamente, que también igual de esa manera se va a garantizar que no se pierda esa vida, ¿va? Que está en el quirófano. Bueno, aquí tenemos uno de los artículos, en este caso una de la normativa que habla sobre los generadores, que en este caso es el NEC. El NEC en su artículo 701 cubre lo referente a los generadores de respaldo. No exige esa instalación, pero sí se hace, debe cumplir algunos requerimientos como contar con un dispositivo para transferir automáticamente la carga de la línea comercial a él. A este que muy comúnmente se le escucha como un transfer, que en este caso es una transferencia que me hace la interconexión, es decir, se desconecta de la red y conecta al generador y viceversa, se desconecta del generador y se conecta a la red. A eso se le conoce como un transfer. Entonces ya lo dice la norma que en este caso se hace necesario, ¿va? Y debe hacerse en torno a norma.
Otra de lo que se dice este artículo es que debe ser capaz para generar su potencia nominal en 60 segundos, es decir, en un minuto. Y la reserva de combustible debe ser suficiente para mantenerla por lo menos durante 2 horas encendida. Entonces, parte de los requerimientos que en este caso se piden a este tipo de instalación es que, por decirlo así, falla la energía y automáticamente en un tiempo menor a 60 segundos la planta debe empezar a operar. Si alguna vez ustedes han estado en un lugar y se ha ido la energía y entra la planta a funcionar, obviamente ustedes van a escuchar el sonido del motor y aparte de eso van a sentir que hubo un bajón, pero automáticamente de 1 a 2 segundos o 3 segundos ya entra el generador. Entonces, para que miren ustedes en este caso, la brevedad con que se encienden este tipo de equipo. Y en este caso la norma me permite hasta un máximo de 60 segundos, un minuto, ¿verdad? Y obviamente también me pide este otro requerimiento, que en este caso si de repente si es un edificio, entonces debe tener suficiente capacidad para estar funcionando durante 2 horas. En 2 horas perfectamente se puede evacuar a toda la gente del edificio, así fuese el caso. Otro de los requerimientos que nos encontramos es siempre con los generadores de emergencia, que en este caso es el numeral 700. El NEC no exige la instalación de un o en hospitales, aeropuertos, hoteles o instituciones similares, pero sí la OCHA, que en este caso la OCHA es el quien se encarga de administrar o supervisar la construcción de este tipo de obras, hospitales, aeropuertos, hoteles, instituciones similares, ¿verdad? Entonces, de repente el NEC, que tiene que ver con construcciones eléctricas, no tiene nada que ver con estos lugares, ¿verdad? Pero sí, la OCHA sí se involucra en este tipo de construcciones. Debe cumplir algunos requerimientos como contar con un dispositivo de transferencia automática de la carga eléctrica comercial, ya lo había mencionado. Debe ser capaz de generar su potencia nominal en 10 segundos y la reserva de combustible debe ser suficiente para tenerla por lo menos en 2 horas. Igual ya había mencionado. Una vez que se restablezca el suministro normal, el generador debe continuar funcionando por 15 minutos. Eso es en el caso de que la energía se haya restablecido, pero la falla no se haya corregido, entonces la energía de la red volvería a salir. Eso implicaría que el sistema de generación tiene que volver a entrar. Entonces, ese cambio puede obviamente ocasionar algún problema internamente en las instalaciones y obviamente también puede provocar problemas en el generador. Entonces, por eso es importante manejar estos requerimientos. Ahora, pues aquí podemos ver una tabla de algunas capacidades de generadores, que en este caso son de la marca Caterpillar. Entonces podemos ver aquí el nominal, tenemos todas estas unidades de kilowatts. Aquí podemos ver la kVA, en este caso para el arranque, ya sea 240 voltios o 480 voltios. Y podemos ver también las caídas de potencia, en este caso para los diferentes generadores. Pero igual, y también podemos ver en este caso sus motores que están conectados mecánicamente a los generadores. Básicamente el generador es un motor de combustión que está conectado mecánicamente a un generador. Entonces, estos generadores funcionan a estas RPM, a estas revoluciones por minuto. Si se fijan, van desde 1200 hasta 1800, que es la velocidad más, las RPM, por decirlo así, de mayor cantidad. Y aquí podemos ver que tenemos generadores que van desde 55 kilowatts hasta 850 kilowatts. Y obviamente ya es una carga moderadamente grande, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejemplos, en este caso de su instalación. En esta imagen de aquí podemos ver, por ejemplo, este es un tanque de abastecimiento de combustible. Como ya vimos, tiene que tener capacidad para funcionar al menos durante 2 horas. Aquí vemos otras etapas, en este caso de la línea de alimentación de combustible, la bomba del combustible, que en este caso se encarga de succionar el combustible desde el tanque y llevarlo hasta el generador. Y aquí podemos ver diferentes componentes del generador. Tenemos un silenciador, porque ya vimos que es un motor de combustión, entonces puede producir demasiado ruido.
Entonces, obviamente, a veces, si estamos en una instalación como un hotel o un hospital, obviamente, no se quiere molestar en ese sentido con ruido excesivo, entonces se le coloca un silenciador. Y obviamente los escapes que ayudan a evacuar, en este caso, los gases emitidos por esto. Y aquí podemos ver otro tipo, ya esta es una instalación real, que por cierto es un generador bastante robusto. Creo que este perfectamente puede ser de hasta un 1000 kilowatts. Y ustedes pueden ver las dimensiones, pero es bastante robusto. Bueno, ahora para poder instalar un generador necesitamos contestarnos dos preguntas. Esas dos preguntas son dos preguntas básicas que debemos responder si es un generador, ¿verdad? La primera es, ¿cómo conocer la potencia de cargas a ser alimentadas por el generador? O sea, yo no voy a comprar cualquier generador porque, por un lado, los generadores vienen con potencias definidas y obviamente esa potencia definida va a tener un costo y entre mayor kilowatt sea mi generador, obviamente mayor va a ser el costo. Entonces, obviamente yo tengo que dimensionar de la manera correcta mi generador para, obviamente, cubrir el 100% de mi carga por un lado y por otro lado, obviamente, no incurrir en la parte económica, o sea, ahorrarme dinero en la parte económica, en el sentido de que no voy a comprar algo que esté sobrevalorado de acuerdo a lo que yo necesito. Y la otra pregunta es cómo vamos a calcular la capacidad del generador para alimentar esas cargas. Esas son dos preguntas que tenemos que hacernos previamente a la hora de seleccionar un generador. Dice, la primera pregunta se responde a través de un inventario del equipo que se conectará al generador. Es decir, necesitamos conocer de antemano cuáles son las cargas que se van a estar conectando al generador. Si estamos hablando, por ejemplo, de un supermercado, pues necesitamos las cámaras frías, el aire acondicionado, iluminación, y de repente algunas cargas así de uso general, por decir así. Entonces tenemos cuatro tipos de carga. Entonces, obviamente, de esos cuatro tipos de carga, nosotros vamos a hacer un inventario. Por ejemplo, hablé de cámara fría. Necesito saber, por ejemplo, cuántas cámaras frías van a haber y obviamente cuál es la potencia nominal de cada cámara fría. Así va a ser también lo mismo con iluminación, así va a ser lo mismo también con aire acondicionado y todas las cargas que en este caso vayan a estar instaladas. La segunda pregunta, en este caso, responde analizando estas cargas. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el inventario, es decir, definir qué carga vamos a conectar nosotros a este generador, entonces obviamente nosotros después tenemos que analizar estas cargas. Y ese análisis va a depender más que todo en torno al tiempo de funcionamiento, al tipo de carga y así de repente a otros elementos que tienen mucho que ver a la hora de incidir en estas cargas. Entonces aquí también podemos ver unos factores, sobre todo cuando tenemos cargas de motores, que generalmente es muy común, sobre todo en la industria. Entonces, tenemos aquí eh, diferentes formas, en este caso de arranque. Y aquí tenemos una especie de multiplicador, que en este caso va a ser de acuerdo al tipo de arranque que tengamos. Entonces, por ejemplo, se utiliza resistores o reactores de impedancia, o si, bueno, si es así, en este caso con 80% de derivación, 65% de derivación, 50% de derivación, y si es un autotransformador o si es un arranque estrella delta. Eso todavía no lo hemos visto, que en este caso tiene que ver con las diferentes formas de arranque de motor. En este caso, las formas de arranque de los motores va a depender básicamente de la potencia de los motores. Si es un motor de baja capacidad, perfectamente lo puedo arrancar a voltaje nominal. Ya, es decir que si es un motor trifásico, por decirlo así, de 3 HP o 5 HP, yo perfectamente lo puedo arrancar, es decir, utilizando mis 220 voltios o mis 240 voltios. Pero cuando yo tengo motores con más grandes, o sea, con mayor potencia, con mayor HP, entonces obviamente yo necesito cambiar la forma de arranque. En este caso, ya sea utilizando resistores o registrando transformadores o en este caso utilizando sistemas de arranque, por ejemplo, el Delta Estrella o en este caso también tenemos los sistemas de arranque electrónicos. Entonces, todo eso me permite en este caso disminuir eh, las altas corrientes de arranque, en este caso cuando arranco esta máquina.
Esos son algunos aspectos a considerar, pero igual en esto no nos enfocaremos tanto porque asumiremos que no se van a utilizar cargas tan grandes en sus proyectos. Aquí tenemos un multiplicador de precarga en el motor que igual vamos a estar utilizando más adelante para algunos casos. Bien, ahora tenemos un pequeño ejercicio. Dice, una fábrica necesita un generador eléctrico para un servicio continuo a 440 voltios, trifásico y a 60 Hz. Estos son aspectos importantes en este caso para poder seleccionar un generador. ¿Cómo selecciona el voltaje? Obviamente el voltaje lo voy a seleccionar de acuerdo al equipo que yo tenga. ¿Cómo voy a seleccionar en este caso si es un sistema monofásico o trifásico? De la misma manera. Eso va a depender del equipo que yo tenga. Y la frecuencia, en este caso 60 Hz, obviamente va a depender de dónde estemos ubicados. En este caso, en nuestro país y en toda, prácticamente la mayoría de América, se utilizan sistemas de 60 Hz. Entonces, obviamente, por eso es que vamos a utilizar 60 Hz. Si estuviéramos, por ejemplo, en el caso de Paraguay o unas partes de Brasil donde se utiliza frecuencias de 50 Hz, o en Europa también que se utiliza frecuencias de 50 Hz, entonces obviamente necesitaríamos trabajar con 50 Hz. Pero el caso de nosotros es trabajar con 60 Hz. Ahora, las cargas eléctricas de las fábricas son las siguientes. Esto es el inventario de cargas. Si se fijan, acá tengo 150 luminarias con 2 lámparas fluorescentes de 40 watts cada una. Tengo 150 reflectores de cuarzo de 200 watts cada uno. Tengo un equipo de comunicación, en este caso de radiocomunicación, para estarse comunicando internamente, que es de 11 kilowatts. Tengo 2 motores de 75 HP, código F. Tengo un motor de 60 HP, código G, y tengo un motor de 50 HP, código G. Este código tiene que ver más que todo con el factor de funcionamiento de los motores. Y también tengo 7 resistencias de calentamiento de 10 kilowatts cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, por un lado podemos identificar el tipo de cargas. Tenemos cargas inductivas, que son estas. Todos los motores son cargas inductivas. Tenemos cargas electrónicas, como que son estas, la de comunicación. Tenemos cargas resistivas, que en este caso es una resistencia. Y tenemos estas cargas que corresponden a iluminación. Ahora, debido al tipo de proceso de la fábrica, los motores deben arrancarse en el siguiente orden. Entonces, primero debo arrancar un motor de 75 HP a voltaje pleno, es decir, la voltaje nominal. Un motor de 75 HP con autotransformador al 80%. Un motor de 60 HP a voltaje pleno. Y un motor de 50 HP con inductores al 60%. Esto tiene una incidencia que la vamos a ver más adelante, pero siempre es importante declararlo. ¿Cómo es que van a estar funcionando los motores? Bien. Ahora, para el cálculo de generadores, se seguirá el procedimiento empleado por Caterpillar, que es la tabla que les mostré inicialmente, que era de datos de Caterpillar, y también vamos a falta ver una plantilla, que es la que menciona aquí. Se usará la plantilla elaborando para registrar el cálculo. Y esta plantilla. Te fijas aquí vamos a hacer un análisis de carga, vamos a poner obviamente el nombre del cliente, el sitio del trabajo, el analista, que en este caso serían ustedes, y obviamente la fecha de ejecución. Fíjense acá, se va a instalar de carga de operación. Vamos a poner la carga en alumbrado, que en este caso tenemos 150 lámparas de 40 watts cada una. Tenemos también, bueno, otras cargas. Tenemos las cargas de motores, que en este caso en otras cargas tenemos varias nosotros, que tenemos, por ejemplo, el equipo de radiocomunicación. Tenemos también las resistencias de calentamiento. Y por ahí tenemos otras lámparas del tipo cuarzo. Entonces, toda esta información debe estar puesta acá. Lo mismo que los motores. Mismo que los motores. Entonces, en principio tenemos que trabajar con este primer paso, que en este caso es la declaración de las cargas o el inventario de las cargas. Y después, obviamente, vamos a trabajar en torno al orden de arranque de las cargas y otros aspectos ahí que de repente son bastante relevantes para el funcionamiento. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el primer aspecto, porque me dice que son cargas de operación. Como primer paso se va a seleccionar el grupo de motor generador. Se determinará el equipo a ser alimentado y se sumará la potencia nominal. En este caso, el alumbrado corresponde a 42 kilowatts. ¿Cómo sacamos esos 42 kilowatts? Entonces, déjenme volver acá. Tenemos en este caso
150 luminarias con 2 lámparas fluorescentes de 40 watts cada una. Cuando estamos hablando de luminaria, estamos hablando en este caso de unidad, de una unidad. O sea, por ejemplo, a veces tenemos una luminaria, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4 lámparas. En este caso, tenemos 150 luminarias y cada luminaria tiene 2 lámparas. Y cada lámpara tiene, una potencia de 40 watts. Entonces son 150 luminarias. Cada luminaria tiene 2 lámparas de 40 watts. Entonces, cada luminaria tiene entonces, requiere una potencia de 80 watts. ¿Por qué 80 watts? Porque tengo 2 lámparas de 40 watts. Entonces van a ser 150 por 80 watts. Lo que corresponde en este caso, vamos a ver aquí. Bueno, corresponde a 12.000 watts en mi primera parte. 12.000 watts. A mí me salió 12.000 watts. Que en este caso sería 12 kilowatts. Pero estamos hablando apenas de la primera carga. ¿Qué tenemos aquí? Entonces aquí en estas 150 luminarias tendríamos 12.000 watts. Después tenemos 150 reflectores por 200 watts cada uno. Entonces tenemos 150 por 200 cada uno. Eso sería igual a 30.000 watts, que sería igual a 30 kilowatts. De iluminación fluorescente yo tengo 12 kilowatts y iluminación o de los reflectores tengo 30 kilowatts. Eso me suma 42 kilowatts. Entonces, ese es el primer dato que me aparece, 42 kilowatts. Luego tengo otras cargas. Vamos a ver qué corresponde a las otras cargas. La siguiente carga que tengo es esta aquí, un equipo de comunicación de 11 kilowatts, que lo voy a sumar, 11 kilowatts. Luego tengo, bueno, los motores los voy a dejar por aparte y después tengo 7 resistencias de calentamiento de 10 kilowatts cada una. Entonces, como tengo 7 por 10 kilowatts de cada uno, entonces voy a tener 70 kilowatts. Entonces voy a tener 70 kilowatts. Entonces, esos 70 kilowatts se los voy a sumar a estos 11 kilowatts de las otras cargas, que corresponde a otras cargas, ¿ves? Entonces voy a tener 11 kilowatts y 10 kilowatts. Ahora fíjense acá, voy a recapitular sobre esto. De iluminación tenemos 150 luminarias con 2 lámparas fluorescentes de 40 watts cada una y tenemos 150 reflectores de cuarzo de 200 watts cada uno. Entonces, estas dos cargas son de iluminación, por eso es que lo contemplamos como iluminación. Luego tenemos un equipo de comunicación de 11 kilowatts y aquí tenemos resistencia de calentamiento de 10 kilowatts, que corresponde a otras cargas. Y luego tenemos todos estos motores. Fíjense acá tenemos 2 motores de 75 watts, tenemos un motor de 60 HP y tenemos un motor de 50 HP. Entonces, recapitulando nuevamente, en iluminación voy a tener estas 150 lámparas, me dan un resultado de 12 kilowatts y estas 150 reflectores a 200 watts cada uno me da 30 kilowatts. 12 kilowatts más 30 kilowatts son 42 kilowatts. Y luego tengo 11 kilowatts más 7 por 10 kilowatts, que en este caso van a ser 70 más 11 son 81. Entonces me voy a mi tabla. Fíjense aquí en alumbrado tengo 42 kilowatts y en otras cargas tengo 81 kilowatts. Luego los motores. Tengo 2 motores de 75 HP cada uno. Tengo un motor de 60 HP y tengo un motor de 50 HP. Listo. Entonces, ahora necesito sumar en este caso la carga total de motores. La suma total en HP son 260. 75 más 75 son 150 HP. Más 50 son 200 HP. Más 60 son 260 HP. Eso lo voy a multiplicar por un factor de conversión, en este caso para motores, que es de 0.85. Esos 0.85 lo voy a multiplicar por mis 260 HP y me van a dar como resultado 221 kilowatts. Ya. Entonces, ahora voy a sumar esto. 42 más 81 más 221. Esto me va a arrojar como resultado una carga total, en este caso sumando todos mis incisos, el A, el B y el C, en este caso alumbrado, otras cargas y carga de motores, y me va a arrojar una carga total de 344 kilowatts. Esa sería mi carga a considerar. Ahora fíjense acá. El inciso B me dice que elijan la tabla de sección de potencia
un grupo electrógeno Caterpillar que satisfaga los requisitos de carga de la operación total. Entonces me dice que la capacidad indicada es 420, como invertida, como potencia auxiliar, y me dice que 350 como potencia primaria, me dice que el modelo es el 3412T a 60 HP y la frecuencia es a 50 Hz. Ahora vamos a revisar la tabla. Este valor es el que me interesa a mí, el de 344. Entonces me voy a la tabla. Está aquí. Entonces me dice que el voltaje o la potencia que yo necesito, fíjense acá, la potencia que yo necesito es de 420. Ya, pero fíjense acá, esta es la potencia auxiliar y yo quiero esa potencia como nominal primaria. Entonces esta no me sirve, la que me sirve es esta de aquí. Perdón. Estamos hablando de 344. Entonces la que me sirve es esta de aquí. ¿Por qué? Porque mi potencia, la potencia que yo tengo, que voy a necesitar, es de 344. El generador anterior me genera 320 y el generador subsiguiente me genera 350. Entonces, obviamente, yo me voy a quedar con el generador que me genera unos cuantos kilowatts mayor que los que yo necesito. En este caso, yo necesito 340 kilowatts y tengo un generador que me va a estar entregando 350 kilowatts. Entonces, voy a elegir esta. Miren que la potencia auxiliar es de 420 y la nominal primaria en este caso es a 350, que es la que me interesa. Las RPM son a 1800 y el modelo que voy a considerar es el 3412T. Entonces aquí me da, por ejemplo, las caídas que de repente de momento son irrelevantes. Pero sí me sirve o sí puedo considerar en este caso, miren los voltajes, en este caso 240 voltios o 480 voltios. Otro aspecto a considerar es que yo necesito tener un factor de potencia, en este caso para este equipo de 0.8. Ya, entonces de esa manera es que vamos a elegir nuestro generador. Obviamente, vuelvo y repito, nuestra potencia calculada fue de 344 y el generador que más se acerca a nuestros requerimientos es este. Miren, necesito 344 y el generador que dispongo es de 350. Entonces, por eso es que selecciono este generador que es el 3412T. Entonces me voy nuevamente a mi ejercicio. Y aquí estoy, miren. 3412T a 60 Hz, la potencia auxiliar es 420, la potencia primaria es 350. Y aquí me dice el modelo y la frecuencia. Entonces con eso nosotros estaríamos eligiendo prácticamente lo que son nuestro generador. Y también tenemos otros aspectos en este caso que de repente podemos considerar o no. Las cargas que involucran motores tienen una demanda adicional de energía en el arranque y pueden ser de 2 o 3 veces su potencia nominal. De aquí se deduce que los motores y su orden de arranque son los factores claves para la selección del generador. Entonces, algo que hay que tener en cuenta, no es lo mismo arrancar un motor uno por uno, en este caso tengo 4 motores, no es lo mismo arrancar un motor uno por uno, arrancar los 4 motores a la misma vez. Si yo arranco los 4 motores a la misma vez, el voltaje, que en este caso es de 440 voltios, se me puede bajar hasta 300 voltios. Entonces, esos bajones de voltaje, la ENE o la EH los penaliza. Ya. Entonces, por eso yo tengo que buscar una solución a esa situación, porque yo no quiero ser penalizado como empresa. Entonces, para no ser penalizado, lo que voy a hacer es que voy a dar un orden de arranque y ese orden de arranque va a ser de acuerdo a los intereses que tengo yo de funcionamiento dentro de mi instalación. Entonces, por eso, según el ejemplo, yo voy a arrancar primero el de 70 HP, 75 HP, perdón, luego arranco el segundo de 75 HP, luego arranco el tercero de 60 y por último arranco el cuarto de 50 HP. Entonces, de esa manera no voy a bajar tanto el voltaje cuando yo esté arrancando, porque cuando yo arranco un motor, hay mayores requerimientos de corriente, porque el motor está estacionado, entonces quiere perder la inercia. Para perder la inercia yo necesito mucha corriente. Entonces, en contrapeso de ese excesivo de corriente, entonces mi voltaje se baja. Ya.
Y si yo tengo una excesiva corriente, entonces obviamente mi voltaje se va a bajar mucho más porque yo tengo que satisfacer la potencia de mis motores. La potencia de los motores es invariable, eso no varía. Lo que sí puede variar es la corriente o el voltaje. A mayor corriente, menor voltaje y viceversa. A mayor voltaje, menor corriente. Entonces obviamente tiene que compensarse. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando se arrancan los motores. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Y sí, pues con esto estaríamos tratando el tema de lo que son generadores y al mismo tiempo, por ejemplo, esto me puede ayudar a seleccionar el transformador o los transformadores, pero los transformadores en el comercio o en la industria, por ejemplo, en un supermercado, porque de esa manera yo voy a tener declarado todas las cargas que voy a utilizar, entonces, de acuerdo a esas cargas, yo puedo seleccionar mis transformadores, pero una vez que yo ya he sacado eh, el inventario de cargas. Antes no puedo hacer. Una vez que tengo mi inventario de cargas, entonces yo puedo seleccionar esta información o este cálculo que acabamos de hacer, me puede servir tanto para seleccionar mi generador como para seleccionar mi transformador. Ya. Ahora, por ejemplo, hay quienes de ustedes que tienen que van a instalar transformadores en residenciales o de repente en circuitos ramales de extensión. Entonces, les voy a preparar otro video para que ustedes aprendan a cómo, en este caso, calcular la potencia de los transformadores. Desde el momento aquí nos vamos a quedar y espero puedan ver el video y en este caso, pues a los que les toque trabajar con generadores, entonces puedan realizar estos cálculos para que, bueno, por un lado aprendan y en este caso tengan un proyecto de calidad, ¿verdad?